Ok, entonces, ¿qué decía el problema de la actividad pasada? A grandes rasgos. La teoría nos podía comprobar que el análisis dimensional que nos dejó Ajá. fuera correcto. Era las dimensiones de A es igual a las dimensiones de X a la N, si no me equivoco. Ok. Entonces, algo, bueno, tal vez no el mismo enunciado, pero algo como de demostrar que si la cantidad física A dependía de X a la N, entonces se cumple lo siguiente, ¿no? Se cumple que las dimensiones de A son igual a las dimensiones de X a la potencia N, pero esto es igual a las dimensiones de X elevadas a la potencia N. ¿Estamos de acuerdo? Era lo que nos pedía, básicamente. Entonces, bueno, ¿cómo comenzaríamos esto? Déjenme aquí cambiar de color. Bueno, ¿qué se les ocurre hacer aquí? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos comenzar esta, que vamos a conocer como demostración? Así como ponen algunos matemáticos. Demostración. Este, ¿Qué se les ocurriría hacer? De hecho, creo que todos, sin excepción, lo hicieron. El principio de homogeneidad. El principio de homogeneidad dimensional, correcto. Entonces, pues es lo primero que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque el problema nos habla de dimensiones. Entonces, la única forma de que en una expresión completa aparezcan las dimensiones, pues es si aplicamos el principio de homogeneidad dimensional. ¿Ok? Es como el que nos da puerta o nos da entrada a hablar de las dimensiones. Bueno, entonces aplicamos el principio de homogeneidad dimensional al, eh, a la expresión física anterior, ¿no? O a la expresión física dada. ¿Y qué es lo que obtenemos, muchachos, al aplicar el principio de homogeneidad? Que la dimensión de A es igual Ya, a la dimensión de X a la N. la dimensión de A, muy bien, es igual a la dimensión de X a la potencia n. Muy bien, eso es lo que obtenemos directamente de aplicar el principio de homogeneidad dimensional. Y bueno, pues en principio no podemos hacer nada más, ya lo aplicamos y así queda. Pero recordamos que, bueno, que en el enunciado del problema también les di otro dato, ¿no? Otra información. ¿Recordamos qué era? Sí, era la regla de la multiplicación. La Ok. había escrito como la dimensión de XY es igual a la dimensión de X por la dimensión de Y. Bueno, así venía. Ajá, que la dimensión del producto XY, ajá, es igual a separar las dimensiones, ¿no? La dimensión de X multiplicando a las dimensiones de Y. Eso es lo que teníamos, ¿no? Como información también. Algunos, por alguna razón que no entiendo, bueno, quisieron verificar esto de alguna manera, pero bueno, digamos que hicieron algo que no se debía hacer, este, tal cual. Ok, estuvo bien tal vez como un ejercicio para que ustedes, bueno, fueran, tal vez ahí ensayando un poquito, pero tal cual no era necesario mostrar esto, simplemente utilizarlo. Y de hecho vamos a ver ahora cómo. Entonces, bueno, si tenemos el producto de dos cantidades, estas las podemos separar. ¿Están de acuerdo? Es lo que nos está diciendo aquí, básicamente. Las dimensiones las separamos, pero se siguen multiplicando, ¿vale? Se sigue respetando el producto. Bueno, entonces recordemos que en el análisis dimensional se tiene que. Entonces, eh, podemos desarrollar la parte derecha de la igualdad anterior. ¿Ok? Igualdad anterior me refiero a la con la que iniciamos aquí. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a hacer un poquito de magia aquí. Vean, entonces tenemos la dimensión de A es igual a la dimensión de X a la N. ¿Están de acuerdo? Es lo mismo que tenemos aquí arribita. Pero aquí viene la parte importante.
Y es algo que hicimos en un ejercicio del lunes pasado también. A ver, ¿qué significa esta notación? X a la n o a la potencia n. ¿Qué significa algebraicamente? Que es a un n número, o sea, cualquier número. Mm, mm, ¿Quién cualquier número? No entiendo eso. Elevando a una potencia. Ah, sí, sería, o sea, algebraicamente es lo que significa que x es elevado a una potencia, pero también, ¿qué quiere decir que elevemos x a una potencia? Por ejemplo, x al cuadrado, ¿qué significa? Que se Se multiplica está por sí elevando mismo. X por un número determinado de Por veces. sí mismo. Que es exactamente que se multiplicó, en el caso de un cuadrado, que se multiplica 2 veces por sí mismo, en el caso de un cubo, que se multiplica 3 veces por sí mismo. En el caso de una potencia n, ¿qué significará? Que se multiplica por sí mismo un número indefinido de veces. Que es Mm, enésimas veces, ¿no? n veces. O sea, no, tal cual, tal Ajá, vez, sí, no, digamos, tal vez indeterminado en el sentido de que no conocen cuánto vale n. Sí. Ajá. Pero sí sabemos que este x se tiene que multiplicar por sí mismo n veces. Eso es lo que sí podemos saber, ¿no? O sea, no sabemos cuánto vale n, pero sí sabemos que la x se tiene que multiplicar por sí mismo n veces. A ver, entonces sería 1, 2, 3, y así seguimos. Aquí, estos 3 puntitos significan que continúa y terminamos hasta acá. ¿Vale? Y aquí viene la otra cuestión. ¿Cuántos factores tenemos aquí? ¿Cuántos factores están involucrados en esta operación? N. N factores. N. Es exacto, n factores. Justamente n factores. ¿De acuerdo? Entonces vean que esto tiene sentido. Si ponen aquí un 2, un cuadrado, pues son 2 factores, ¿no? Nos quedamos hasta esta parte. Si fuese n valiera 3, nos quedaremos hasta aquí, 3 factores. Y así sucesivamente, 4, 5, potencia n, n factores. ¿Sí vamos siguiendo la idea? Entonces, aquí. Sí, profe. Sí. Sí, ok, bueno, Sí, profe. seguimos. Perfecto, seguimos. Bueno, entonces aquí, para poder continuar, podremos aplicar esta reglita, ¿no? La que tenemos aquí mencionada. Pero vean, aquí hay que tener mucho cuidado en cómo aplicamos esta regla, porque ¿qué es lo que nos está diciendo? Dice, si tú tienes una cantidad de x multiplicada por una cantidad y, las puedes separar de esa manera. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Qué es lo que dice? Sí. Ok, ¿cuántos factores necesitamos aquí, según esta expresión? Únicamente 2. Únicamente 2, correcto. ¿Y aquí cuántos tenemos? N. 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 Exacto. Entonces, como que, híjole, cómo podemos aplicar esta reglita que habla de 2 a esta otra que pues, está teniendo n factores? Ah, bueno, ok, aquí viene la parte interesante. Aquí voy a indicar, con este 1, voy a indicar que estoy aplicando una vez esta regla, ¿vale? Una vez esta regla. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a agrupar, vean, este sería mi primer número, mi primer factor, x, el que está aquí, y todo lo que está después va a jugar el papel de la y. Los agrupo de esta manera. ¿Cuántos factores, si lo pongo así, tenemos aquí? 2. 2, ¿no? Una x solita y otro factor que está a su vez teniendo muchos otros factores. El resto. ¿Sí me van siguiendo entonces? Aquí, como es que le damos la vuelta al problema, digamos. Bueno, Sí. entonces ya podemos aplicar nuestra regla, ¿no? ¿Qué seguiría a continuación? La dimensión de una x solita que multiplica a las dimensiones de todo lo que sobró, lo que agrupamos en este otro término. Como sería esta x, otra x, punto, 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 y llegamos hasta la última. A ver, ¿cuántos factores hay en este término que quedó? Pues, N, ¿no? N.
A ver, sí, aquí lo que yo estoy O señalando unos en pisos de Y, ¿no? a ver, piénsenlo, medítenlo. A ver, ya hicimos una factorización, separamos, y la pregunta es, ¿cuántos nos quedaban aquí? ¿Cuántos nos quedaron aquí? N-1. N menos 1. N menos un N factor. menos 1 factores. Sí. A ver, piénsenlo bien, medítenlo. A ver, vean. Teníamos una colección de N factores, pero quitamos uno, lo agrupamos por separado. Entonces, de los N que teníamos, nos quedan N menos 1. Piensen esto como la canción de los... ¿qué? Creo que es de los perros, ¿no? Yo tenía 10 perritos y así va disminuyendo, ¿no? Pues lo mismo aquí. Teníamos N factores, le agrupamos y ahora nomás nos quedan N menos 1. ¿Vale? Sí queda entonces claro aquí lo que pasó con estos X en nuestra canción. Sí. Vale. Entonces, bien, ya logramos separar esta X, bueno, estas dimensiones de X del resto. ¿Qué podríamos hacer a continuación? Profe, no, Sí. Otra vez, ¿no? no sé si está mal, pero Ajá. podría poner X por X por X por X, o sea, cada uno haciendo una dimensión. Haciendo una dimensión. De hecho, bueno, el proceso que estamos haciendo nos va a llevar a eso, que al final podamos separar todas las dimensiones, o sea, un producto de n términos, donde cada término es la dimensión de X. O sea, esto es lo que estamos haciendo y nos va a llevar eventualmente a eso. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué lo hacemos así, no? O sea, si al final vamos a llegar a eso, ¿por qué hacerlo así? Bueno, por dos situaciones. La primera, la regla que estamos aquí ocupando solamente nos permite actuar cuando hay parejas. Por eso nos conviene agruparlo así, o sea, reconocer las parejitas que van a actuar. ¿Ok? O sea, lo tenemos que ir así paso por pasito, paso por pasito. Eso es como subir una escalera, escalón por escalón. Sí, ya entiendo. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, a ver, ¿qué seguiría entonces aquí? ¿Qué tendremos que hacer ahora en esta colección para poder aplicar nuestra reglita? Pues lo mismo que hicimos hace un momento, ¿no? Separamos una X y dejamos las dos en ese caso. Exacto. Entonces, separamos una y agrupamos el resto de que nos quedaban en el otro término. Y continuamos acá abajo. A ver qué nos va a quedar, qué nos quedaría. Nos va a quedar, a ver, La dimensión de la dimensión X. de X que ya teníamos aquí, esta, por una nueva, que surge de esta colección. Aquí llevan dos. El resto, ¿no? Una X aquí, punto, 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 hasta la última. ¿Cuántos factores tenemos aquí que nos quedaron en esta colección? N a la menos 2. No N n, menos 2 factores. exacto, no n a la menos 2, sino n menos 2. N menos 2 factores. ¿Y cuántas veces aplicamos este producto? Perdón, esta regla. ¿Cuántas veces ya la hemos aplicado? Dos veces. 2. Entonces aquí voy a ponerle, 2 significa que esa es la segunda vez que aplicamos nuestra reglita. Y vean, ¿no? Ya logramos aislar dos dimensiones de X de una colección más grande. Por ejemplo, profe, ¿y si a usted se le hubiera ocurrido poner 4X al principio en vez de las 3, era lo mismo? ¿O a fuerza tienen que ser 3 cuando está la N? Como 3. Sí, No me... la primera vez que puso la regla después de XN a la izquierda. A ver, En esa parte. Ahí a donde ver, está el paréntesis. ahora estoy parado aquí.
Sí, ahí mero. Ajá. Ahí, hágase de cuenta que si usted hubiera querido poner las dos X y los tres puntitos, pero en vez de una X, poner tres, o que fuesen cuatro en total, ¿era lo mismo o a fuerzas tienen que ser las tres X nada más? Ok, es que todo va a depender aquí cómo tú agrupes. Vea que nosotros estamos agrupando de tal manera que vayamos sacando una por una. Tú, por ejemplo, puedes hacer esto. Lo que voy a escribir aquí no forma parte de nuestra demostración, ¿de acuerdo? Tú, por ejemplo, pudiste haber empezado así. Imagina que son cuatro, ¿no? Tú pudiste haber empezado así. Agrupo dos y dejo otras dos. Al final siguen siendo cuatro, ¿estás de acuerdo? Sí. Y las agrupamos en dos. Uno y dos. Y si aplicas la regla que estamos aquí intentando aplicar, pues ¿qué nos quedaría? Te quedaría la dimensión de XX por la dimensión de XX. Pero después tendrías que volver a aplicar aquí la regla del producto y también acá. O sea, solo haría más largo el proceso, por así decirlo. Pues no sé si largo, pero lo estarías atacando de manera que va a ser equivalente. O sea, aquí tú lo estarías agrupando, digamos, por parejitas, ¿no? O sea, como son cuatro, pues entonces los agrupo a la mitad. Pero ¿qué tal si fuera un número impar de veces? Un número impar de factores. O sea, o sea, aquí depende cómo tú quieras agruparlos. Yo aquí lo estoy haciendo de esta manera para que lo vayamos haciendo de manera, se llama iterativa, ir sacando uno por uno, por uno, por uno. Si no, empezamos con esto y tal vez sea más difícil entender lo que está sucediendo acá arriba. Ah, ok, que profe, gracias. ¿Ok? Entonces, esta forma de hacer lo que bueno, que se te ocurre es correcta, pero digamos, tal vez para la primera vez que alguien lo ve, pues no le es muy claro, ¿no? Cómo se está haciendo esto. Pero lo puedes hacer. De eso no digo que no. Bien, entonces, ya aplicamos dos veces nuestra reglita esta, que está aquí en naranja y que ahora encierro mejor en amarillo para identificarla mejor. ¿Ok? Y hemos sacado dos factores, que son las dimensiones de X, y hemos dejado en nuestra colección n menos dos factores. Seguiríamos, ¿no? Por acá. Aplicamos nuestra reglita, es decir, vamos por la tercera ocasión. ¿Y qué nos quedará si aplicamos acá? Claro, no hay que N olvidar, no hay que olvidar que aquí agrupamos, ¿no? Agrupamos esta X y todo lo demás será nuestro segundo término, nuestro segundo factor. Entonces, ahora sí que quedará, perdón, menos 3 factores. van a quedar n menos 3. Entonces aquí vamos a tener la dimensión de X por la dimensión de X por la dimensión de X. ¿Mm? Y después una colección de muchas X aquí que nos están sobrando. ¿Cuántas nos quedaron en esta expresión? Pues n menos Profe, 3. Sí. en esa última dimensión que puso, ¿no le tendría que quitar una X? Porque si no, le estaría dejando casi como la anterior. Bueno, de hecho o sea, recordemos que aquí en realidad hay muchas X. Ah, ok. O sea, aquí nada más estoy como que antes nada más me había fijado en las tres primeras, pero de manera correcta aquí hay una cuarta, ¿no? Y una quinta, y una sexta, etcétera. No sé si han jugado ustedes o conozcan estos juegos donde vas haciendo un reconocimiento, y conforme te vas moviendo en el tablero, se va iluminando la zona que van recorriendo. Sí, Pues imaginemos esa situación, que, o sea, hasta ahora solamente podemos ver tres. Y conforme vayamos sacando, pues vamos a ir viendo que aquí al lado hay otra X. Y conforme la vamos sacando esa X, hay otra. Y así sucesivamente. Por eso es que nos apareció esta, que no habíamos visto acá. Nada más es para que hagan esa analogía
O sea, la n-1 y n-2 factores es como simbólico, ¿no? Porque le estás quitando una x a n y luego 2x a n. O sea, que no sabes cuántos hay, ¿no? Lo que no sabes concretamente, así numéricamente, cuántas n's hay. Sabes que hay una colección de n. Entonces, cada vez que vas sacando una, te va apareciendo otra. Ok. Pero bueno, Y además, el poner nada más, por ejemplo, X, 3 puntitos y X, pues en realidad no afecta el proceso, ¿no? Porque puede poner 5X, 6X y seguir siendo un número, pues, que no sabemos cómo es, ¿no? Eso se representa como n factores, n-1. Nada más significa los que están fuera de n, ¿no? exacto. Aquí estamos diciendo cuántos nos quedan. Y sí, claro, aquí no, como no sabemos cuánto vale n numéricamente, pues podemos aquí tener la cantidad que ustedes gusten. Pero justamente aquí voy escribiendo cuántos factores nos van quedando para indicarles a ustedes, a ese nivel muy abstracto, que de los que teníamos inicialmente ya quedan menos. Ya quedan 3 menos. Ya les quitamos. Quitamos 3, exacto. ¿Ok? Entonces, la segunda razón por la que lo estamos haciendo así es porque en sus cursos de cálculo y de álgebra, sobre todo, van a enfrentarse a estas cuestiones de razonamiento que no nos enseñan. De hecho, uno llega al nivel superior y este tipo de razonamientos nos parece bastante extraño. ¿Cómo operar de esta manera, no? Pero es algo que hay que irnos habituando, de cambiar totalmente nuestra forma de razonar un problema y trabajarlo en abstracto. Aquí como lo estamos haciendo, donde por ejemplo no sabemos quién es n, cuánto vale, pero si seguimos un poquito de orden podemos ir viendo cierto patrón incluso que nos puede llevar a obtener una conclusión ya más general. Ok, entonces bueno, hasta este nivel no sé si ya vieron un patroncito aquí con todos los colores aquí, no sé si ya vieron lo que se está haciendo. Vean, cuando aplicamos el principio de homogeneidad dimensional tenemos n factores. Cuando aplicamos nuestra regla aquí en amarillo, una vez factorizamos una dimensión de x y nos quedan n-1 factores. Cuando aplicamos 2 veces, nos quedan n-2 factores y ya sacamos 2. Cuando aplicamos 3 veces, logramos sacar 3 veces la dimensión de x y nos quedamos n-3 factores. ¿Ya vieron el patrón que se está siguiendo aquí? Entonces, ¿cuántas veces más podríamos ocupar esta reglita? O sea, ¿cuántas veces más podremos seguir aplicando este procedimiento? Los que quisieras, ¿no? Las que Hasta que sí. te canses, básicamente, porque no N puedes veces. terminar nunca. N veces, exacto. Entonces no es indeterminado, no es para siempre. Entonces son n cantidad de veces. Ajá. ¿Ok? Sí, O sea, claro. repito, no sabemos cuánto vale n. Eso me queda clarísimo. No sabemos cuánto vale n. Pero sí sabemos que podemos aplicar este procedimiento hasta un número limitado de veces. O sea, no podemos seguir toda la vida, sino hasta que agotemos todas estas n factores. Claro, hasta que sea n menos n factores. Ajá, entonces llega, a ver, seguiríamos así, ¿no? 3, 4, seguiríamos así. Ok, este puntito significa que, estos 3 puntitos significa que ya estamos aquí aplicando muchas veces, de tal manera que lleguemos a agotar hasta acá. O sea, hasta que logremos llegar con este factor, ¿están de acuerdo? Hasta que logremos sacar todos. Y nos quedemos con uno nada más en el... más 1 factores, ¿no? A ver, primera observación. ¿Cuántos factores habría aquí? N. N. Sería n menos de factores. No, serían n. Aquí serían n. ¿Cuántos? O sea, hagan la suma. ¿Cuántos factores hay aquí? 2. Más n menos 2, ¿cuánto nos da?
¿Cómo? A ver, aquí. ¿Cuántas X hay aquí? 2, ¿no? Ajá. A ver, aquí serían 2. Más los que están acá, n menos 2. ¿Cuántas X hay? N. N. O sea, no alteramos el número de factores. Los agrupamos de manera diferente, pero nunca desaparecimos o agregamos Nunca algunos. desaparecen. Claro. Y acá tenemos 3 aquí adelante, 3x. ¿Y cuántos teníamos acá? N menos 3. Pero si los sumamos, Sigue siendo N. siguen siendo los n. Entonces aquí, cuando hagamos todo este procedimiento, ¿cuántos factores hay aquí? N factores. Exacto, n factores. O sea, el número de factores nunca cambió. Tal vez cambió en el procedimiento cómo los agrupamos. Pero el número. Bueno, ¿sí queda claro entonces que aquí seguimos teniendo n factores? Y entonces aquí, ¿cuántas veces habremos aplicado nuestra reglita para llegar a ese resultado? A ver si les queda claro. A ver, n menos 1 veces. A ver. Piensen esto, a ver si están de acuerdo o si no les queda claro. Lo lavo, lo dejo remojando. Aplicamos n menos 1 veces nuestra regla para llegar a esta parte. Sí, profe. Se supone que no importa las veces que hagamos eso, bueno, lo del punto número 2 y lo del número 3 siempre nos va a quedar n y no sabemos cuánto vale n. Y para poder sacar, para poder sacar otra, tenemos que aplicar la misma regla, n menos 1. N menos 1 veces. Uh-huh. Ajá. Pero ¿sí queda claro por qué es n menos 1 veces? Ay, no, ¿me explicas? A ver, para los que no queda claro. A ver, vean. Si tengo la dimensión de x al cuadrado, ¿vale? Lo separamos así. Aplicamos nuestra reglita que ya conocemos y nos queda eso. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cuántas veces lo aplicamos nuestra regla? Una. ¿Están de acuerdo? Aquí lo aplicamos una vez para separar este término en estos dos. ¿Qué pasará si x está al cubo? Pues 2 veces. 2 veces. Exacto. O sea, primero queda así, ¿no? X por x. Va una. Aplicamos nuevamente. Y ya tenemos 3 corchetitos. Profe, Sí. entonces, como básicamente no tenemos el número exacto de n, podría ser un número infinito, ¿no? Podría ser más bien una cantidad tan grande como tú te puedes imaginar. Entonces nada más lo resumió a n menos 1, ¿no? Ya le entendí por qué el n menos 1, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, vean. Aquí cuando el exponente es 2, necesitamos aplicar nuestra regla una vez. Cuando el exponente es 3, necesitamos aplicar la regla 2 veces. Si el exponente fuera 4, serían 3 veces. Entonces, aquí el exponente es n. ¿Cuántas veces tenemos que aplicar nuestra reglita? N menos 1 veces. Ahora, si ya quedó claro por qué ese n menos 1. Sí. Ok, entonces, bueno, este razonamiento, repito, hay que irnos habituándonos a él, porque sobre todo en álgebra a veces nos van a dejar ejercicios donde pareciera que el resultado es obvio, pero si uno lo hace y lo analiza adecuadamente, pues ve que puede proceder de una manera bastante bonita para mostrar que lo que se está afirmando es cierto o no. Bueno, entonces, hasta aquí no sé si existe algún comentario, muchachos, alguna pregunta antes de continuar. Que era tan fácil, pero no lo notamos. Pues, bueno, tal vez es cuestión de ir cambiando el chip en el razonamiento. Pero bueno, es cuestión de ir practicando. Bueno, ¿sí? ¿Alguien con alguna duda entonces? Bueno, yo no ya iban como tal, pero si Ajá. el procedimiento tal como usted lo hizo, o sea, que está mal. A ver, de hecho voy a comentar
esa parte en breve. Porque sí, o sea, noté algunos procedimientos, pero bueno, ahora les comento. Entonces, bueno, a ver, eso que tenemos aquí, ¿cómo lo podemos simplificar? Esta última igualdad. Como la dimensión de x a la n, pero ya Exacto, afuera. exacto, como la dimensión de x, solamente la dimensión de x, pero elevado a la potencia n. Muy bien, entonces, Y solo puse eso de resultado, pero no todo lo demás. es a lo que voy, es justamente a lo que voy. Entonces, lo que encontré es que muchos llegaron, digamos, eh, llegaron a esta parte. Vean, o sea, esto que voy a encerrar a continuación. A ver, esto que está aquí. ¿Vale? Entiendo que todo lo que encerré, pues tal vez no lo habíamos pensado de esa manera. O sea, jamás en la vida nos hubiéramos cruzado con escribir esto, este desarrollo. Y lo entiendo, porque no estamos tan habituados al inicio ¿cómo se llama? De la media superior, de la media a pasar a la superior, no estamos habituados a ese tipo de razonamiento. Y menos cuando llegamos al poli. En el poli empiezan a hacer cosas así tan muy extrañas al principio, que parecen extrañas al principio. Pero bueno, entonces, si ustedes, o sea, el punto aquí importante que voy a tomar en cuenta, digamos como válido, es que si llegaron a, bueno, vieron que esto se podía hacer y saltaron a esto, vale, se los voy a tomar como válido. ¿Ok? Entonces, si llegaron a expresar en n factores y después mencionaron que aplicaban esta regla y llegan a esto, se los voy a tomar como válido. Pero lo que sí quiero que quede claro es que entre esos dos pasos que ustedes realizaron, hay un razonamiento escondido que uno, si lo analiza con cuidado, pues suena más lógico hacerlo así, ¿no? Sacarlo uno por uno por uno, puesto que la regla solamente me habla de parejitas. ¿Ok? Entonces yo entiendo que este procedimiento que estoy encerrando aquí, pues pareciera bastante engorroso, ¿no? Y hasta incluso dirían innecesario. Pero hay una razón de ser, ¿ok? Y entonces de esa manera ya queda más claro cómo es que llegamos a este resultado. Entonces sí queda claro, muchachos, que aquí el proceder con el que tenemos que habituarnos a veces no es el inmediato, sino que pensarlo un poquito más. Entonces, bueno, de hecho llegaron algunos a esta parte, a escribirlo así. Pero bueno, y aquí ya está el argumento de por qué podemos llegar a escribir esta relación. Ok. ¿Alguna pregunta, muchachos, entonces, con este procedimiento? No, profe. Ok. Pues bueno, entonces, lo que sí me importa y que sí tomé mucho en cuenta es que hayan, digamos, razonado ver y viendo esto como una colección de n factores. Hay algunos que analizaron el exponente por alguna razón y pues como ven no se debía hacer de esa manera. Entonces ahí es signo de alerta de que estamos tal vez entendiendo mal cómo funcionan las propiedades que hemos visto en análisis dimensional. Y por ello vamos a seguir haciendo ejercicios para ir puliendo esos problemas. Y si llegan a haber dudas, pues por favor extérnanos para poderles darle respuesta, porque si no, pues se quedan con la duda. Y si tenemos mal el resultado, nuestra tarea no vale, va a valer cero. No, todas las tareas, o sea, ustedes, a ver, esto que realicé, bueno, que ustedes realizaron es un ejercicio de los que valen 20%. Ah, ok. Y esos solamente, o sea, yo los recibo y te doy una evaluación cualitativa. ¿Ok? Que fue como la primera actividad, ¿no? En la tabla en la lista de calificaciones, ustedes ven que todos tienen 1, 1, 1, porque todos, bueno, los que aparecen ahí lo entregaron. Un código de colores, donde les estoy diciendo, a ver, aquí los que están
código de color es D, ahí es de aguas, checa bien lo que hiciste, ¿no? Como un signo de alerta. Lo mismo va a suceder aquí, ¿ok? Entonces todos los que lo entregaron, incluso si no llegaron al resultado, ya, o sea, lo tienen contado. Pero si les hago ahí una anotación de, no aplicaste bien O sea, las anotaciones son para mejorar, pero a todos nos vale lo mismo, ¿no? en los ejercicios sí. Ah, ok, Las gracias. tareas es ahí donde hay que tener más cuidado. Es así, ya valen, tienen una calificación cuantitativa que puede ser 0 hasta 10. O sea que en la tarea, si la tenemos mal, no vale nada nuestra tarea. Pues 0, ajá. Ah, ok. Ok, esa sí tiene un valor numérico. Ok, bueno muchachos, ¿alguna pregunta con eso entonces? ¿Sí quedó claro cómo se hizo aquí? Todo lo que aparece en pantalla. Sí, ahora sí. Okay. ¿Alguien más, muchachos? Sí, ya. Esto incluso lo podrían ustedes hacer posteriormente, más avanzado el curso. ¿Se acordaría? Sí. Bueno, yo una pregunta solo para Adelante. aclarar. Sí. En la regla esta de multiplicación solo funciona con dos factores. Con más de Sí. dos no funciona, ¿verdad? No, sí funciona. Sí funciona. De hecho, aquí funcionó, pero de una forma bastante, no sé cómo decirlo, mañosa o inteligente. Porque ve, tenemos n factores, ¿no? O sea, a ver, tal vez te lo pongo así muy concreto en números. Imagínate que fuesen 5, ¿vale? Entonces dices, pero pues mi regla solamente aplica para 2 factores y aquí tengo 5, ¿cómo le hago? Bueno, pues ¿qué pasa si los agrupas así? Mira, ese es tu primer factor y todo esto que quedó es tu segundo factor. Entonces así sí le puedes aplicar la regla. Aquí tienes 1 y acá tienes los que te sobraron. Sí, pero a final de cuentas siguen siendo dos factores. Y siguen siendo 2 factores, 1 y 2. 1 y 2. Y vuelves a decir, bueno, ¿y aquí cómo le hago? Pues tengo 4. Ah, pues no, mismo truquito. Aquí va 1 y lo que reste es el otro factor. Y ya le puedes aplicar la regla. Este que ya tenías, este nuevo que surge y los otros 3 que quedaron. Y así sucesivamente. Sí, O sea, sí, sí. sí, estamos aplicando aquí esta reglita, pero teniendo cuidado de cómo agrupamos, de tal manera que siempre obtengamos 2 términos, 2 factores. ¿Vale? Entonces, o sea, sí se puede hacer, solamente hay que hacerlo con un poquito de cuidado. Ok, ok, gracias. ¿Vale? Sí. Bueno, muchachos, entonces, si alguien más, si no hay más comentarios, dudas con relación a este proceder, pasemos a nuestros ejercicios de este día para continuar practicando esto del análisis dimensional, porque pues ya se nos acerca, perdón, una, una primer tarea de esto. Entonces, déjenme aquí borrar esto, poner mi línea para dividir la pantalla. Y entonces voy por el ejercicio que teníamos preparado aquí. Muy bien, ese es el primer ejercicio que vamos a realizar. Déjenme poner esto aquí. Espero que todos lo vean, lo puedan, sea legible. Dice, la velocidad v del sonido de un gas depende de la presión P y de la densidad D del mismo gas. Y tiene la siguiente fórmula. Vean, V, la velocidad del sonido, depende de la presión a una potencia X y de la densidad a una potencia Y. Nos pide determinar X y Y de esta fórmula, ¿ok? Para también conocer
explícitamente cuál es la relación física para determinar la velocidad del sonido en cualquier gas. Es decir, que digamos que en un experimento sabemos por el experimento que la velocidad depende de la presión y la densidad del gas, pero no sabemos cuánto valen, a qué potencias, ¿no? Exactamente cuánto valen esas potencias, pues entonces podemos apoyarnos del análisis dimensional para saber cuánto valen X y Y. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos en este problema? Primero aplicamos el PhD, ¿no? Aplicamos el principio de homogeneidad dimensional. Muy bien. Nótese que no nos conviene aplicar la propiedad que nos habla de analizar los exponentes. No. No nos sirve. Entonces, es que es algo que muchos realizaron acá, como les comentaba, analizaron el exponente, cosa que no se debía hacer porque no los llevaba a nada. Entonces es como aquí, tenemos una fórmula que está a una potencia, pues podemos empezar analizándolo en su totalidad. Entonces veamos, apliquemos el principio de homogeneidad dimensional a la fórmula física. Y vamos a ir viendo qué nos lleva. La fórmula física. Muy bien. ¿Y qué nos va a quedar? ¿Qué obtenemos si aplicamos el principio de homogeneidad dimensional? Que las dimensiones de V, o sea, velocidad, son iguales a las dimensiones de presión elevado a X por densidad elevado a Y. Correcto. Y listo, ¿no? Así. Eso es lo que obtenemos al aplicar directamente el principio de homogeneidad. La expresión anterior, escrita ahora en corchetes. Pero podemos continuar. ¿Qué más podemos aplicarle ahora a esa expresión a la que llegamos? Podemos separarla, ¿no? Que sea igual a la dimensión de P elevado a X por la dimensión de densidad elevado a Y. Exacto. Y entonces eso lo logramos utilizando ahora la de multiplicación. Correcto. La propiedad de multiplicación. Utilizamos ahora la regla de la multiplicación para obtener lo siguiente. Para obtener, y ahora sí que nos va a quedar. De hecho, la regla de la multiplicación ya nos va a permitir hacer varias cosas. Por ejemplo, las dimensiones de la velocidad igual a, en principio, nos va a permitir separar estas dos, ¿no? Las dimensiones de la presión de las de densidad. Pero no solamente eso. Por lo que acabamos de demostrar hace poquito, ¿qué podemos decir? Que si tenemos... podemos siempre reescribirlo. Entonces vean lo poderoso de lo que acabamos de demostrar. Profe, ¿qué dijo? Como que se cortó y no escuché. Que al aplicar la regla del producto, de la multiplicación, tú puedes separar las dimensiones de P y de D, pero además, utilizando el resultado de su ejercicio de lunes, puedes también sacar el exponente, sin importar cuánto valga. Y es justamente lo que hicimos aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, tal vez no vale la pena mencionar, esta reglita que se demostró es válida para cualquier exponente, porque nunca dijimos quién era. Entonces, se cumple para cualquiera, incluso si es X y Y. Muy bien, llegamos a este resultado. Salud. Ay, perdón, no me pegué. Gracias. ¿Cómo podemos continuar aquí el proceder? Ya llegamos a esta relación. ¿Qué más podríamos hacer para avanzar? Como tenemos que hallar X, me imagino que tenemos que enfocarnos en los exponentes, ¿no? Sí, tenemos las dimensiones correspondientes. Ajá, dimensiones primero, ¿no? Correcto, entonces sustituimos las dimensiones de las cantidades que conocemos. Entonces, siguiente paso, sustituimos ahora las dimensiones de las cantidades que conocemos.
¿Cuáles son esas cantidades que conocemos? Presión y... Las tres, ¿no? Velocidad, Bueno, las tres en sí. también, y Las- densidad igual. Ok, vale, entonces, a ver, vamos por las de velocidad. ¿Cuáles son las dimensiones de velocidad? Longitud. Longitud por tiempo Por tiempo. Menos uno. a la menos 1. Ok, muy bien. Seguimos, ¿no? Ahora vamos con las de P. P es presión. Y ya sea que nos acordemos o que las tengamos en la tabla que tenemos ahí a la mano, ¿cuáles serían las dimensiones? Mm, Longitud a la menos 1. Tiempo a ¿Cuál, la perdón? menos- Masa. Masa, masa, muy bien, masa, Longitud a la menos 1. longitud a la menos 1, Tiempo a la menos 2. tiempo a la menos 2. Muy bien, muy bien. Y finalmente, la de densidad. Masa. Masa, Longitud a la menos 3. longitud a la menos 3. Ok, muy bien. Entonces, estos tres términos que tenemos aquí, las vamos a sustituir en la expresión que tenemos acá arriba en blanco. Ok, entonces, seguimos acá abajo. Entonces, a ver, para arreglar bien la redacción, sustituimos ahora, perdón, aquí es ahora, las dimensiones de las cantidades que conocemos, ajá, en la expresión, en la ecuación. Tal vez aquí vale la pena numerarla. Y a esta vamos a llamarla ecuación 1. ¿Ok? Entonces sustituimos esas cantidades en la ecuación 1. ¿Qué nos va a quedar, muchachos, entonces? Longitud por tiempo a la menos 1, ¿están de acuerdo? Que sería el lado izquierdo. Tiene que ser igual a, vamos al lado derecho, presión, que es M, L menos 1 por tiempo a la menos 2, ¿de acuerdo? Pero elevado a la potencia X, no hay que olvidarnos de ello. ¿Sí lo ven? Sí. Esto que está aquí se tiene que elevar a la potencia X. Ah, pues aquí está. La dimensión de P elevada a la potencia X. Seguimos. Siguiente factor. Las dimensiones de la densidad, M por L a la menos 3, elevado a la potencia Y, como está aquí indicado en la ecuación 1. Listo, ya sustituimos. ¿Qué más podemos hacer aquí? Sacar el producto de la potencia. Sacar, ok, bueno, elevar, ¿no? O sea, desarrollar las potencias que aparecen en rojo y en verde. Okay. ¿Cómo quedará la primera al desarrollar? Como el menos 1x. A ver, No, piénsalo. menos X. M, M a la L X. menos M X. a la X, M, M a a la la X, X, L a la menos 1X L a la menos X, bueno, 1 por X es Menos X. X. Ajá. y T Y a la menos Menos 2X. 2x. a la menos 2X. Ok, y espero que sí vayan siguiendo el Sí. procedimiento. Porque, bueno, entiendo que a veces hay retrasos en el tiempo de que se envía el mensaje por sesión online. Bueno, si ya tenemos esto, ya desarrollamos la parte en rojo. Ahora con la parte en verde, M a la y M a la potencia Y, muy bien. por L a la menos 3y. Por L a la menos 3Y, muy bien. Listo, ya desarrollamos. ¿Qué seguiría a continuación? Todavía se puede desarrollar más. Hacemos los productos. Ok, desarrollamos más. Ajá. De hecho, creo que al contrario sería simplificamos, ¿no? Porque podemos fijarnos en las bases que tenga, bueno, en las bases iguales y en los exponentes que les acompañan. Entonces, por ejemplo, la M. Vamos a ver qué pasa con la M.
aplicamos nuestras reglas de exponente que nos dice, si tienes dos, bueno, si tienes la misma base, MXY. X más m, Y, ¿no? esa m por m a la potencia x más y. Entonces, regla de exponentes. Cuando tienes la misma base, los exponentes se suman o se restan, según el signo que los acompañe. Ya está la primera. Vamos con la siguiente, ¿no? Con la L. L a la menos X menos 3Y, ¿no? L a la potencia menos X menos 3Y, correcto. Muy bien. Y el último, que sea la T. T menos T a 2X. la menos 2x. T a la menos 2X. A esa no le hacemos nada, entonces la colocamos ahí sin daños. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, a ver, veamos aquí. Y la parte en amarillo, pues nunca la tocamos, entonces la podemos poner aquí sin ningún problema. Muy bien, muchachos. Entonces vean a lo que llegamos. ¿Cómo podemos seguir avanzando aquí para poder dar respuesta a nuestra pregunta? No olvidemos. Tenemos que hacer el sistema de ecuaciones, ¿no? Correcto. Sí. A ver, dice el problema que esta fórmula, ¿ok? Bueno, si es dimensionalmente correcta, ¿qué debería cumplirse? Que los exponentes son iguales. Aquí tenemos t, la base de tiempo, y la tenemos también acá. Tenemos la de L, longitud, a la izquierda y a la derecha también. Pero ¿qué pasa con la de M? Tiene que dar 0. ¿Quién tiene que dar 0? ¿O cómo? Sí. O sea, Sí, tiene que dar 0. sí, porque uno de Para los que se ceros convierta en 1. es 1 y es como si ya no lo consideramos como tal. Es que Ajá. es que tal vez la idea la tienen en su mente bien, pero cuando dicen que tiene que dar 0, ¿pero quién? O sea, un El producto. exponente. X Ah. más Y. X más Y tiene que ser igual con 0. Ok. Vale, entonces aquí la M la podemos poner, pero con potencia 0. Sí, porque vale 1. Ah, ok, ya lo entendí. Vale, muy bien. Entonces, a ver, de aquí, bueno, vamos a ver, para que esto nos quede claro. Para que la igualdad anterior, para que la igualdad anterior sea cierta o válida, se tiene que cumplir que los exponentes de las bases son iguales. Se tiene que cumplir eso. Son iguales. Por lo tanto, ahora sí, vamos con el sistema de ecuaciones que ustedes ya inteligentemente ya detectaron. Muy bien. La primera, ¿cuál es? X más Y X más Y. tiene que ser 0. Muy bien. Esa es la primera. La segunda ecuación, ¿cuál será? Menos X menos 3Y es igual a 1. Menos X menos 3Y, muy bien. Y eso tiene que ser igual a un 1. ¿Ok? El 1 viene de aquí, ¿no? De que la L, como está solita, pues se sobreentiende que está elevada a la potencia 1. Muy bien. ¿Y la última ecuación? Menos 2x es igual a menos 1. Menos 2x, muy bien. Menos 2x es igual a menos 1. Correcto. Muy bien. Entonces, listo. Ya tenemos un sistema de ecuaciones de dos incógnitas que podemos en principio resolver. A ver, y así a ojo de buen cubero, ¿cuáles serían nuestras soluciones? X vale un medio y Y vale menos un medio. ¿Correcto? Menos un medio. Sí, entonces aquí.
Excelente, muchachos. Hacen llorar a uno de alegría de que resuelvan rápidamente las ecuaciones. Entonces, solución. Solución. Resulta ser, ¿cómo dijeron? ¿Un medio? Sí. Vale. Y la y, todo el valor de menos, perdón. Aquí se me fue. Vale. Ok, muy bien. Entonces aquí, y y vale menos un medio. Perfecto. Listo. Entonces ya conocemos cuánto valen los exponentes acá arriba, ¿no? Entonces ya casi acabamos porque nos pide determinar x y y. Perfecto. X vale un medio y y vale menos un medio. Y además nos pide determinar la fórmula física. ¿Ok? Para conocer la velocidad del sonido en cualquier gas. Es decir, que en esta expresión que ya tenemos, en la fórmula física, ya podemos dar los valores de x y y. En la fórmula física. Entonces, ahora sí. Regresando a la fórmula física inicial. A ver, entonces ahora sí. ¿Qué podemos decir? Que la velocidad del gas es igual a la presión, ¿a qué potencia? A la 1/2. A la 1/2, muy bien. Que también puede ser raíz, ¿no, profe? Correcto, exactamente. ¿Y la de la densidad? A la -1/2. A la menos un medio. A la -1/2. Que ahora en términos justamente de raíces, a ver si están de acuerdo que se puede escribir así. Perdón. La raíz cuadrada de la presión sobre la densidad. Sí. Estamos de acuerdo que así se puede escribir. Esto que está aquí en la mitad, en medio, se puede expresar de esta manera. Ok, entonces listo. Ahora sí ya sabemos la fórmula física explícita. Vean, la velocidad depende de la presión y de la densidad de esta manera. Se dividen y después se extrae raíz cuadrada. Entonces, vean, aquí está un ejemplo de cómo el análisis dimensional nos ayuda a conocer una fórmula física de manera explícita. Okay. ¿Alguna pregunta, muchachos, con este problemita? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, adelante. Digo, nada más con lo del final, lo de la raíz Sí. cuadrada de P entre D. Ajá. Se pone raíz cuadrada porque la potencia es una fracción, ¿verdad? Exacto, sí, la O sea, si fuera, potencia... por ejemplo, un tercio, se pondría raíz cúbica. Si fuera un Así. cuarto, raíz cuarta y así. Correcto, sí. Pero para que se cumpla eso, las dos tienen que estar elevadas a una fracción, ¿no? O sea, si por ejemplo la D estuviera a la 1, nada más sería la raíz cuadrada de la P por D, ¿no? Así es. Así es. Okay. Aunque aquí podemos hacer truquitos. O sea, por ejemplo, fíjate, en tu ejemplo, ¿no? Dices, ok, que la P vaya como un medio y que la D vaya como un 1, ¿no? Ajá. Vale. Pero bueno, fíjate lo que podemos hacer. Aquí nada más son las artes de los Jedi. Ve. D, el 1 lo puedes escribir como 2 entre 2. Claro. Sí. Y entonces nota que por ejemplo, ya viste que esto claramente significa raíz de P, ¿no? Ajá. ¿Y qué significará? Raíz de D al cuadrado. Al cuadrado. Entonces nota que aunque la D estaba a la potencia 1, tú lo pudiste También escribir como una raíz cuadrada, pero con, digamos, con un pasito previo. Pero yo explicaría un poco cómo salió un medio y menos un medio. Oh, a ver, bueno, a ver. Bueno, entonces primero, respondiendo a la pregunta de hace rato, ya quedó claro aquí que sí es correcto el comentario, pero pues también tú puedes forzar, por decirlo de algún modo, las cosas para que puedas utilizar raíz en todos los términos. Entendido, profe.
¿Vale? Ahora sí, la otra pregunta, ¿cuál era? Que yo la verdad me perdí un poco en las ecuaciones. ¿En qué punto? Aquí, aquí más o menos, aquí. Yo le saqué el un medio y me resultó. Ok, a ver, pues a ver, ya que llegamos a estas ecuaciones, pues lo único que hay que resolver. Y por ejemplo, de la ecuación 3, ve que nada más aquí tienes a x, o sea que la puedes conocer aquí directamente. Ah, sí, esto no había analizado eso. Ajá, entonces de aquí puedes decir directamente que x vale un medio. Y ya que tienes este valor, pues lo sustituyes en la 2 o en la ecuación 1. Yo diría que es más fácil en la ecuación 1. Y si haces aquí la sustitución, pues te vas a dar cuenta que y resulta ser menos un medio. Ya, gracias, profe. ¿Vale? Ok. ¿Alguien más con alguna pregunta, muchachos, de esta parte, con este ejercicio? Yo, Sí, ahí adelante. en el final, ¿por qué en la raíz lo dividió? Ok. A ver, entonces déjame irme hacia acá. Ok, a ver, esto tiene que ver con un poquito de nuestro conocimiento en las expresiones algebraicas de las raíces. A ver, voy a hacer un paso intermedio. Hasta aquí vamos, ¿sí estás de acuerdo que fue sustituir los valores de x y y en la fórmula física? Sí, sí, sí. Vale, entonces nota que esto que está aquí lo podemos escribir como, déjame ponerlo así, mejor. P a la 1/2. ¿Y qué significa un exponente negativo? ¿Cómo lo hacemos positivo? Bajando como Ah, sí, denominador. sí, sí, sí. Ya, 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 ya. ¿Sí ya quedó? Ya sí lo ves claro, como Ya, qué ya, ya. Es magia. que no me acordaba. Ok, bueno, ahí está. Muy bien. ¿Alguien más, muchachos, con alguna pregunta? Más preguntas, muchachos, antes de pasar al siguiente. Sí, profe, ¿por qué cuando toma el valor de un entero, Ajá. ¿por qué D toma el valor del entero Eh, como pero, a ver, exponente? ¿dónde? A ver, ¿aquí abajo? ¿O dónde? Es que se escucha un poco cortado, creo que no te alcanzo a escuchar bien. Profe, ¿Sí? ahí en la ecuación 2, ¿por qué es igual a uno? Menos x menos 3y igual a uno. ¿Por qué el Porque, uno? porque, a ver, si notas de aquí, esto que está anotado como L a la T a la menos 1 son las dimensiones de la velocidad. ¿Correcto? Entonces, aquí justamente son las mismas dimensiones, la de la velocidad. Pero aquí nos damos cuenta o podemos ser muy, muy explícitos y recordar que si L está solita, significa que está elevado a la potencia 1. Y como decimos aquí en este comentario, los exponentes de ambos términos, de ambos lados de la igualdad, deben ser iguales. Entonces, menos x menos 3y tiene que ser igual a x de exponente, al 1. Ah, gracias. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más, muchachos?
Vamos a pasar rápidamente a otro ejercicio, que ya si no nos come el tiempo. Ese ejercicio va a estar, bueno, yo creo que sí sale en un ratito. A ver. El día de mañana, ¿cuánto tenemos clase mañana, no? 2 horas. Podemos seguir avanzando con más ejercicios. Déjenme escoger el siguiente. Muy bien, el siguiente que vamos a realizar va a ser este. Muy bien, a ver, vamos a ver qué dice este ejercicio. Dice, hallar las dimensiones de K, de esta K, sabiendo que la P aquí representa presión, V volumen, y que la ecuación es dimensionalmente correcta. Y no solamente eso, como un ejercicio adicional a esto, les voy a pedir también hallar las dimensiones de Q. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos proceder aquí, muchachos? Empezamos con el PHD para empezar a estar en dimensiones. Correcto. Empezamos atacando de esa manera, con el principio de homogeneidad dimensional. ¿Vale? Entonces, aplicamos el principio de homogeneidad dimensional a la fórmula física. La fórmula física. ¿Y qué es lo que obtenemos, muchachos, en este caso? La dimensión de K es igual a las dimensiones de P por B más Q. Ok, a ver, entonces, dimensiones de P por B, aquí juntitos los dos, y las dimensiones de Q. Pero a ver, veamos. Falta. Es que A no ver. sería igual a Q, ¿no? Porque A me ver. acuerdo, en la regla que teníamos al principio era eso. O sea, aunque yo tengo de más, ya se pone el igual. Sí, ¿qué nos dice el principio de homogeneidad? A ver, dice que si una fórmula física es dimensionalmente correcta, todos los términos involucrados tienen las mismas dimensiones. Entonces, significa que las dimensiones de todos estos términos tienen que ser justamente las mismas. Es decir, que si bien aquí, entre estos dos, en la fórmula física, haya una suma o una resta, para el análisis dimensional, esto se vuelve una igualdad, porque no es una operación algebraica la que estamos atacando, es una expresión dimensional. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado. Aquí no va, aunque aquí hubiese sido una resta también, no importa. Lo que se pone es una igualdad, porque estamos igualando las dimensiones, muchachos. ¿Okay? Hay, por favor, un micrófono por allá, Nancy, se escucha un poco de ruido, por favor. Ok, entonces, ¿sí queda claro esto que está sucediendo aquí? ¿Por qué debemos poner la igualdad y no la suma que nos aparece aquí? Sí, sí. Ok, entonces, bueno, cosas así les pueden aparecer en la tarea, entonces mucho cuidado en la anotación. Entonces, el principio de homogeneidad nos dice la dimensión de K es igual a la dimensión de P por B y a su vez tiene que ser igual a la dimensión de Q. Si no, vean aquí, no tendría sentido hacer la suma. Si recuerdan la regla de suma y resta, solamente se pueden sumar o restar términos de la misma especie. Sumar manzanas con manzanas, peras con peras. Y aquí, bueno, pues, para que esta suma tenga sentido, significa que estos dos términos forzosamente tienen que tener las mismas dimensiones. Continuamos. ¿Qué podemos seguir aplicando a continuación? La regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación. Muy bien. Utilizamos ahora la regla de la multiplicación. Ok.
Ajá. Y bueno, ¿qué nos va a quedar? Si la dimensión de K es igual a la dimensión de P por la dimensión de V igual a la dimensión de Q. Correcto. Entonces, bueno, ustedes lo platican más rápido de lo que yo escribo. Entonces, dimensión de P por la dimensión de V, ¿m? Por la dimensión, igual a la dimensión de Q. ¿Y qué más? Listo, ya llegamos a eso, ya separamos este término. Podemos intercambiar por las magnitudes físicas, Por la las... presión y el volumen. Ok, podemos hacer eso. Podemos sustituir las dimensiones de la presión y las dimensiones del volumen. Muy bien. Sustituimos ahora las dimensiones de las cantidades conocidas. ¿Cuáles son esas cantidades conocidas? Presión y volumen. Muy bien, entonces, a ver. Las dimensiones de la presión, L, longitud, ajá, a la -1, si no me recuerdo. De hecho, creo que las tenemos acá, ¿no? Las mismas. Entonces, L a la -1, masa, y T a la -2. ¿Estamos de acuerdo? Y las del volumen. Las del volumen, ¿qué son? L al cubo. L al cubo. Perfecto. Muy bien. Entonces aquí, para obtener, vamos a ver, sigamos la lectura, ¿no? Dice, sustituimos ahora las dimensiones de las cantidades conocidas, es decir, estas, para obtener. Ajá. Para obtener en la igualdad. Yo creo que podríamos mejorar aquí la redacción si les ponemos número. Creo que tal vez sería más claro. Entonces aquí, esto es la igualdad 1. Muy bien, entonces, ¿qué quedará en la igualdad 1? La dimensión de K. Déjenme elegir otro color. La dimensión de la cantidad K es igual, ¿ok? Sustituimos las dimensiones de la presión. L a la -1 por masa por tiempo a la -2. Listo. Siguiente, el del volumen, que es L al cubo. Y esto a su vez es igual a las dimensiones de Q. Si vamos bien, muchachos, es lo que tendríamos a continuación. ¿Qué más podríamos hacer ahora? Simplificar la L. Simplificar las... el término de L. ¿Qué nos quedará al simplificar ahí? L cuadrado. Al cuadrado. L al cuadrado. -2. M, muy bien, y T a la -2. Correcto. Y eso a su vez, pues sigue siendo las dimensiones de Q. Correcto. Muy bien, ¿qué seguiría? ¿O ya acabamos o qué? Pues ya acabamos, ¿no? Porque solo te pide las dimensiones. Ya son las dimensiones de K, ¿no? Ya están las dimensiones de K. Y además de Q. Entonces, a ver, conclusión. A ver. Del resultado anterior. Concluimos que, a ver si están de acuerdo, que la dimensión de K es igual a la dimensión de Q, para empezar. Profesor, Sí. esas L cuadrado M y T a la -2, es una magnitud de fuerza, ¿no? Digo, de trabajo, ¿no? De trabajo, exacto. Entonces,
ya no solamente hemos sido capaces de encontrar las dimensiones de K y Q que vemos que son iguales, sino sabemos a qué cantidad física podrían estar representando. Exactamente. Entonces podemos, o sea, nuestra conclusión va a ser basta. Vamos a tener mucha información. A ver, entonces, del resultado anterior concluimos que las dimensiones de K son iguales a las dimensiones de Q, ¿ok? Y estas, a su vez, ¿ok? ¿Tienen dimensiones de qué? ¿De qué cantidad física? De trabajo, profesor. De trabajo, muy bien. Listo. Y así quedaría. Vean, ya sabemos cuáles son las dimensiones de K y de Q, que son iguales, es decir, la longitud cuadrada, masa y tiempo a la menos 2, sino que incluso podemos decir a qué dimensiones corresponden, que son las de trabajo. Uno va a la tablita y ahí las puede identificar. Profe, ¿esa tablita la vamos a poder usar el día del examen? Sí. Sí, digamos, tal cual no me interesa que se aprendan las dimensiones, aunque con bastantes ejercicios a veces ya hasta se las van a memorizar sin necesidad de que un día antes del examen se pongan a intentar hacerlo. Yo digo que es más fácil, ¿no? Con que nos aprendamos las fórmulas de expresión y todo, ya es más fácil de decirlo. Pues, bueno, repito, más que aprenderla, lo que me interesa es que sepan aplicarlas, la técnica. Porque pues de nada va a servir que nos aprendamos la tablita así como canción si no sabemos cómo resolver el problema. Entonces yo creo que hay que prestarle atención a cómo resolverlo, y la lista la tablita, pues ahí la van a tener a su disposición. De eso no hay problema. Lo importante es aprender, repito, la técnica. Ok, muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta entonces con relación a este ejercicio que tenemos aquí? No. Yo sí, profe. Sí, adelante. Ahí cuando aplicamos el principio, ve que la Q la pasamos como igual. Ajá. Eso siempre va a ser cuando en una suma no se cumpla que son de magnitudes iguales. No, o sea, si por el contrario, si tú tienes una suma, forzosamente para que esa suma tenga sentido, lo que estás sumando tienen que tener las mismas dimensiones. Forzosamente. Sí, pero la vamos a pasar siempre que no se cumpla eso. No te entiendo cómo pasarla. O sea, como igualarla. En ese caso, PV es igual a Q. No, es que se tiene que igualar porque el principio de homogeneidad dimensional así te lo exige. O sea, aquí no decidimos igualdad porque se nos antojó, porque se veía más bonita que la suma, no. Sino porque el principio de homogeneidad te dice que si tú tienes una fórmula física dimensionalmente correcta, entonces todos los términos que la forman tienen que ser dimensionalmente iguales. Ok. Entonces, si tú checas ahí en las notas, cuando introdujimos por primera vez el principio de homogeneidad, creo que se los di también con una suma o una resta. No recuerdo muy bien, pero lo escribimos con una igual. Al final las dimensiones las igualamos. Sí, es cierto, sí. Muchas gracias, profe. ¿Ok? Entonces, como aplicamos el principio, eso nos lleva a que las dimensiones de los términos, todos tienen que ser iguales. Las dimensiones tienen que ser exactamente iguales. En una fórmula física, claro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Tal cual del tema o del ejercicio o los ejercicios de hoy. Ok, bueno. Entonces, estaremos terminando la sesión de este día aquí. Mañana continuaremos con otros ejercicios ya, digamos, de nivel intermedio, si lo quieren ver así. Ok, donde vamos a seguir puliendo estas habilidades de aplicar el principio de análisis dimensional, ¿de acuerdo?
Y el día de hoy, por la tarde, les voy a hacer llegar el documento, el PDF con la tarea número 1, para que, bueno, vayan ustedes checando, vayan ojeando. Y si queda alguna duda en que no queda claro qué se está pidiendo, o el enunciado no es claro, pues lo contamos el día de mañana. También una pregunta rápida. ¿Ustedes tienen forma de organizarse por equipos? Sí, pues, quizás, ¿no? O sea, sí podemos, pero va a ser un poquito complicado. Sí, es que, bueno, para una actividad que vamos a realizar más adelante, con el siguiente tema, me interesa mucho que ustedes puedan armar equipos. O sea, la actividad no va a ser elaborada, no les va a tomar mucho tiempo, pero sí me convendría mucho que lo pudieran hacer. Entonces, pues, como tal, no una tarea, pero sí algo que les pediría que si pueden ir viendo esa parte entre ustedes, o si no, o si les es difícil, entonces yo asignaré los equipos. Pero, ¿qué tareas ¿De sería, cuántas profe? personas son los equipos, profe? Es que, por ejemplo, no sé cuántos estén entrando. Puedo Oye, checar en la lista, pero quisiera que fueran lo más 38, creo. Ya equitativos somos posibles. 41. Ajá, en realidad son 41, pero así en promedio, pues a veces no entran 3, creo, 4. Yo diría que ustedes formen. De hecho, por eso le preguntaba, profe, o sea, ¿qué tan grande es la actividad para ver? Digo, porque igual ya hacemos equipos de 6 personas y pues no, pues es una actividad chiquita. Pues no, a ver, es que, a ver, entre 5, a ver, serían 5, 6. O sea, un número mínimo de integrantes estaría bien que sea de 5. 5 Para tener, integrantes. para tener 8 equipos. Va. ¿Ok? Entonces, pues lo checan de aquí a mañana y o bueno, si durante el día de hoy ya se ponen de acuerdo, me avisan por WhatsApp. Igual, si ya se pudieron organizar por su cuenta o si ven que hay dificultades, entonces para que yo me ponga a organizarlo. ¿Ok? Pero en principio me gustaría que ustedes, para que les sea más fácil ver quién con quién. ¿Ok? Sale, muchachos, entonces hasta aquí termina nuestra clase de hoy.